para cuando Él nos llame para una oportunidad como esta, ¿verdad? De compartir su palabra. Y quiero empezar con ustedes, ¿verdad? El tema, los propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo a este mundo. Sabemos, podemos sacar una conclusión sin problema, pero también es importante desglosar un poco lo que en detalles no vamos a poder hacer mucho por el tema del tiempo, pero es muy importante considerar. Y hoy quiero decirle a ustedes el tema de que también tengo que mirar un poco el tema de la gramática como introducción, ¿verdad? La Biblia está llena de eso. A mí me tocó estudiar eso, enseñar eso, y al mirar la Biblia, realmente me siento también identificado con mi profesión. Y bueno, propósito en este caso está relacionado con algunas palabras que usa la Biblia constantemente. La palabra a, la palabra para y la palabra a fin de qué. Entonces son eh, palabras demasiado importantes que reflejan propósito. Y el primer propósito sabemos por la Biblia, empezando en Lucas 19:10, dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vieron ahí la preposición a, que significa meta, propósito. Y, por ejemplo, decimos: voy a ir a la farmacia a pedir, a comprar un medicamento. Entonces ahí la palabra a, que es preposición, indica propósito. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si bien es cierto, nosotros no le vamos a salvar a nadie, el Señor es que salva, podemos predicar el Evangelio, que es nuestra tarea constante, y es también una orden de Dios de predicar el Evangelio. En eso estamos todos y siempre podemos hacernos esa pregunta: ¿predicamos el Evangelio a nuestro semejante, al que está más cerca? Entonces, esa es la aplicación que podemos preguntarnos, ¿verdad? En segundo lugar, sabemos que el término para también se utiliza en Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí está para, otra vez objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se dan cuenta como primero hemos visto a y ahora estamos viendo para. Entonces el objetivo del Señor, además de buscar y salvar lo que se había perdido, también es que la persona pueda creer en Él, y esa persona que cree, que deposita su confianza en la persona correcta, en este caso, dado por Dios, que es Jesucristo, no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, muy importante. Además de eso, también en Lucas 5:32 habla, dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, todas estas palabras están conectadas con el propósito que Dios tuvo para con nosotros, para con el mundo también, porque junto a todos, en busca de todos vino Él. Lastimosamente, no todos le entrega su corazón. Entonces, nuestra tarea siempre es buscar, es predicar el Evangelio, es presentar el plan de salvación a la gente, para que aquella persona que crea, que reciba a Cristo, pueda pasar de muerte a vida. Otro sentido importante lo vemos también en Hebreos 10:9, el propósito que tiene Jesucristo. Hebreos 10:9 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para, objetivo, hacer tu voluntad. El propósito del Señor también era hacer, o es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida de esta parte? Es: hacemos nosotros la voluntad de Dios, sometemos nuestra voluntad a la de Él.
es muy importante lo que Jesús, los motivos por los que Él vino y también nos enseña a nosotros, en este caso, a someter nuestra voluntad a Él. Siguiente propósito, dijo el Señor que Él no vino para abrogar la ley, que significa derogar o anular, sino para, dice, cumplir. Mateo 5:17, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice, sino que Él ha venido para cumplir. Nosotros no pudimos ni podemos cumplir la ley, Él vino a cumplir por nosotros. Uno de los propósitos muy importantes también es que Jesucristo vino a cumplir por nosotros la ley. Siguiente propósito, y también va muy unido a lo que nosotros estamos haciendo. En Mateo 20:27 la palabra de Dios dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, otra vez, objetivo, servir. Y para, dice, dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor Jesucristo podía haber y merecía ser servido, pero no vino para eso, sino para servir. Entonces, aplicando nuestra vida práctica, servimos al Señor, miramos la vida que llevaba el Señor sirviendo a los demás, una aplicación práctica también para nosotros. Y Él también dio su vida, vino también para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por qué por muchos? Porque no todos le entregan su corazón. Realmente es la voluntad de Dios que todos sean salvos, dice, pero sabemos que no todos entregan su vida a Cristo. Por eso dice para dar su vida en rescate por muchos. Ahí no dice por todos porque se refiere a los que han creído y los que creerán en Él. ¿Qué más? También el Señor Jesucristo vino a este mundo para librarnos del presente siglo malo, dice en Gálatas 1:4. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para, objetivo. ¿Para qué? Librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros? Fui ya o soy librado en forma de presente ahora de este siglo malo, de este mundo corrupto, corrompido, es para analizarnos también. Además de eso, el Señor vino para algo demasiado importante también. Todo es importante, pero acá también podemos ver que Él vino a deshacer, dice, las obras del diablo. Este mundo está lleno de obras del enemigo. Esto también encontramos nosotros en la Biblia, la palabra de Dios que dice que el diablo, dice, peca desde un principio. Para esto, ahí está también el objetivo. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para objetivo deshacer las obras del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Cristo hizo y el motivo por el cual también Él vino es deshacer esas obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué más podemos ver? El Señor también vino para bendecirnos y eso encontramos en el Nuevo Testamento, pero tantas partes. Efesios capítulo 1, hemos sido bendecidos. También vemos en Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que, ahí se usa la palabra a fin de que, objetivo, cada uno se convierta, dice, de su maldad. ¿Sí? Qué importante, hermano. ¿Qué aplicación nosotros podemos darle a esto, verdad? Me convertí ya al Señor, he dejado ya la maldad. Una pregunta que podemos hacer constantemente. Vivimos en un mundo malo, entre obras infructuosas de las tinieblas. Todos los días tenemos que estar enfrentando esos desafíos, ¿verdad? Pero el Señor vino para bendecirnos a fin de que cada uno nos convirtamos de nuestra maldad. Y el Señor ha hecho la obra, sigue haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros. Siguiente propósito dice,
para redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En primer lugar, los judíos, obviamente, ¿verdad? A fin de que, otra vez, objetivo, para y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué impresionante. Somos hijos adoptados por pura voluntad de Dios. Entonces, ese mismo pensamiento también nosotros tenemos que o debemos tener hacia los demás, ¿sí? Para poder predicar el evangelio, para poder hacerle entender al mundo que Jesucristo es la solución, que no hay otro camino válido dado por Dios, solamente Jesucristo. Otra cosa importante, vino para darnos ejemplo, 1 Pedro 2:21. Pues para esto, objetivo otra vez, fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Es ejemplo de vida que nos dio y nos da el Señor, ¿verdad? Todos los días mirando su palabra. ¿Qué más? No solamente eso, Él vino también para darnos vida en abundancia. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para, otra vez, el objetivo, que tengan vida espiritual, tenemos vida eterna. Y para, dice, que la tengan en abundancia. Pero ¿qué diferencia entre vida y vida en abundancia? Tenemos vida eterna en Cristo. Ahora, la vida abundante sería ya el fluir, se llenó, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida que bendice otras vidas. Una vida plena donde la gente nos toca, nos habla, nos pregunta, nos pide oración, nos pide consejo. Estamos listos porque tenemos una vida abundante que da, que puede llenar también. O sea, el Señor puede llenar a través de nuestra vida esas vidas necesitadas, sedientas. Primero, luego, escuchando el plan de salvación, recibiendo a Cristo y después también como hijo de Dios para que pueda entender cada persona cuál es el llamado que Dios tiene en su vida y a través de su vida también a otra gente, ¿verdad? Y así vamos concluyendo. Y hay mucho más, pero el tema del tiempo es siempre limitado. Vino también el Señor para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo, dice, propio, celoso de buenas obras. Y aún las buenas obras que hacemos, Dios la preparó de antemano, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, las buenas obras, pero la primera buena obra que estamos haciendo y que debemos hacer siempre es predicar el evangelio a la gente. ¿Y cuánta gente está necesitando hoy día, en este tiempo tan difícil? La palabra de Dios está haciendo su efecto en la vida de las personas a través de sus siervos que Él mismo eligió a nosotros para eso. ¿Qué más también? Finalmente, esto dice que el Señor vino a este mundo para cumplir las escrituras. Mateo 26:56. Más para esto, o todo esto sucede para, objetivo, que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, dice, tremendo, ¿verdad? Pero Él vino para que se cumplieran también las escrituras. Así como estaba escrito de Él, Él tuvo que venir a cumplir eso. Entonces son puntos tan importantes que debemos analizar. Y realmente, en conclusión, podemos decir que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos llamó, primero a nosotros, nos buscó, nos salvó y nos tuvo, dice, como dice Pablo, nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Entonces, hermanos, que el Señor sea glorificado en y a través de lo que hacemos. Entonces, esto es demasiado importante, estar juntos, orar juntos, compartir la palabra. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y estoy muy agradecido. Cuando estuve preparando esto, me trabajó un montón, porque tenía que pensar en mi vida, tenía que aplicar esto yo mismo para poder compartir. Y fue muy desafiante para este siervo de Dios el poder preparar y analizar
mi vida y poder compartir con ustedes. Sé que muchas bendiciones por el tiempo que el Señor me concedió a través de ustedes también y que el Señor nos siga bendiciendo y utilizando en todo lo que estamos haciendo, principalmente predicando la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos.